Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, se escucha. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Bien, son más o menos, se escucha medio bajo. A ver, esperen que voy a ver si puedo subir el volumen. No, lo tengo al máximo, así que escucho lo que escucha. Bueno, por las dudas, el que me quiera hablar, hablé fuerte porque no los escucho bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy teníamos obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Estamos con algunos problemitas ahí con la conexión y con la facultad de compartir pantalla como de costumbre. Voy a ver si puedo compartir, es un pedacito, no es un Power completo, simplemente, como siempre, una ayuda a memoria, alguna referencia a los artículos que vamos a utilizar en esta sección, y nada más. Vamos a charlar un poco de qué se tratan estas obligaciones alternativas y facultativas, que creo que de la clasificación de las obligaciones son de las últimas que les quedaban por ver. No son obligaciones complejas, pero sí integran, tienen algunas particularidades, por esto que integran parte de la clasificación de las obligaciones según su objeto y van a ser pertenecientes a la categoría de obligaciones de objeto plural. Ustedes conmigo empezaron a ver la clase pasada, y lo deben haber terminado de ver con el doctor Marino, las obligaciones de sujeto plural y todas las implicancias que eso tenía en el objeto de la obligación también, ¿no? Cuando el objeto de la obligación era divisible, indivisible, tenía relevancia cuando la obligación formaba parte de una categoría de sujeto plural. Ahora lo que vemos dentro de las obligaciones alternativas y facultativas es cuando la obligación tiene objeto plural. No es lo mismo, objeto plural y que puede ser como integrar parte de in obligazione, como dice Pizarro, o in soluzione al momento del pago. ¿Qué quiere decir este objeto plural? Ustedes me dirán, bueno, pero como objeto de las obligaciones pueden existir varias cosas que integran el objeto. Por ejemplo, una persona puede deber a otra, puede haber contraído la obligación de entregar varios automotores, o varios inmuebles, o varios bienes muebles no registrables, y aún así sería una obligación aparentemente de objeto plural. Bueno, no es tan así, porque en realidad lo que se debe en la obligación es un solo objeto. Esta definición de prestación que ustedes estudiaron al principio de la materia, esta prestación es el proyecto de conducta comprometido por el deudor para satisfacer el interés del acreedor. Y ese proyecto de conducta es uno solo, que puede estar integrada por varias cosas, por ejemplo. Esto de que yo les decía, puedo deber varios automotores, puedo haberme comprometido a entregar varios inmuebles, pero aún así sigue siendo un solo objeto. La particularidad que tienen las obligaciones que vamos a ver hoy es que son de objeto plural, porque van a depender de la elección de alguna de las partes, uno u otro. Van a integrar parte del objeto de la obligación varias cosas, por ejemplo, alternativa o facultativamente, como vamos a ver ahora. Pero depende de la elección a cargo de una de las partes, que vamos a ver ahora cómo se realiza, la definición o la concretización de uno de esos objetos, de una de esas prestaciones en juego. El plan, el proyecto de conducta comprometido por el deudor, en este tipo de obligaciones no está integrado por un solo objeto, está integrado por uno o varios, perdón, por dos o varios más, que sí se va a concretizar en el momento del cumplimiento de la obligación, se va a concretizar con la elección cuál de esos objetos es el elegido y por lo tanto cuál va a ser en definitiva la efectivización del proyecto de conducta por parte del deudor. Pero en principio hay varios. Bueno, vamos a arrancar por la primera, que son las obligaciones alternativas. Quise poner compartir pantalla y puse cualquier cosa.
ser complicado esto porque no me da la opción. A ver. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí. Está bien, entonces está bien. Esperen que lo voy a correr del lugar. Así los puedo ver a ustedes también. Bueno. Las obligaciones alternativas y facultativas. Vamos a arrancar por las obligaciones alternativas. Bueno, esta es una definición, la que yo les puse acá. Está sacada de Pizarro, es una de tantas definiciones que van a encontrar. La definición concreta la da el artículo 779 del Código Civil, pero una definición un poquito más redonda dice que es aquello cuyo objeto está constituido por varias prestaciones establecidas en forma disyuntiva, distintas e independientes entre sí, de las cuales el deudor debe ejecutar solamente alguna de ellas para liberarse. Básicamente, esta definición de obligación alternativa comprende casi todos los caracteres que tiene la obligación. Por eso me gustó la definición, porque el artículo 779 les dice: la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir solo una de ellas. Bastante descriptivo también el artículo 779 en este sentido. ¿Pero por qué dice acá que son prestaciones establecidas en forma disyuntiva? Porque es una u otra. No se deben conjuntamente, como les decía yo cuando empezamos la clase, dos prestaciones que pueden integrar un objeto único de la obligación, sino que se deben varias en forma disyuntiva, es decir, una u otra. ¿Se acuerdan cuando veíamos, les empecé a explicar obligaciones de sujeto plural y les decía que había pluralidad conjunta y pluralidad disyunta? Y que en las obligaciones de pluralidad conjunta eran estas donde fulano y mengano le debían a Pedro y a Juan tanta cantidad de dinero o una determinada prestación, y que las disyuntas eran cuando fulano o mengano le debían a Pedro o a Pablo tal o cual prestación. Bueno, esto es lo mismo pero con el objeto. Esto es debo una cosa o la otra, y su concretización, o su concentración, dicen algunos autores, va a depender de la elección que va a estar a cargo, en principio, en las obligaciones alternativas, del deudor y subsidiariamente del acreedor, como vamos a ver ahora. Y esto es lo que va a distinguir, lo que va a diferenciar las obligaciones alternativas regulares de las obligaciones alternativas irregulares. Después, en el resto del Power, les puse algunas cuestiones relativas a la elección y a vicisitudes que pueden suceder con el objeto. Pero me interesaría que primero podamos charlar de cuáles son los caracteres de las obligaciones alternativas, que la verdad no llegué a ponérselas en el PowerPoint, simplemente una ayuda a memoria, pero sí que podamos charlar de los caracteres, no para que se los aprendan de memoria, esto de aprender el objeto, aprender el concepto, aprender los caracteres y aprender las clasificaciones. No, los objetos, los caracteres en particular que vamos a ver ahora, tienen que ver con la misma definición de obligación alternativa. Tiene que ver con la esencia y con el funcionamiento de este tipo de obligaciones. Por eso me interesa que lo podamos resaltar. Bueno, dijimos entonces que la obligación alternativa es aquella cuyo objeto está constituido por varias prestaciones establecidas en forma disyuntiva, distintas e independientes entre sí, de las cuales el deudor debe ejecutar solamente alguna de ellas para liberarse. ¿Qué sería esto? A ver, entrego, por ejemplo, la obligación de entregar un automóvil, dominio tal o cual, que eso tiene que estar individualizado, o un departamento, cito en calle, no sé, Colón 2545, tercer piso. El deudor lo que tiene que hacer es cumplir solamente alguna de las prestaciones debidas, no todas, como les dije al principio. Esto es lo que va a marcar la diferencia con las obligaciones de sujeto plural acumulativo, ¿no? Estas son las disyuntivas, en las que por ahí el deudor tiene que satisfacer íntegramente la totalidad de las prestaciones, que es lo que yo les decía. Tiene muchas prestaciones a su cargo que van a integrar un solo objeto. En este caso no. En este caso va a tener varias y va a tener que concretizar la elección al momento del cumplimiento. Todas las prestaciones que están debidas alternativamente integran el objeto de la obligación desde su nacimiento. Esto es lo que Pizarro les dice, están in obligatione. Hasta el momento en que opera la elección de la que va a ser cumplida.
y ahí es donde una de ellas, cuando se concretiza, se elige, comienza a estar in solutione, dice Pizarro. Es decir, una cosa es lo que integra la obligación, varias obligaciones, y lo que integra el acto solutorio, que es la entrega de una sola prestación, el cumplimiento de una sola prestación, porque se ha elegido una. Entonces, una vez que se produce la concreción de las prestaciones no elegidas, las prestaciones que no han sido elegidas se desvanecen, dejan de formar parte del objeto de la obligación. Bien, por otro lado, hay algo que tienen que tener presente en las obligaciones alternativas, porque la va a diferenciar significativamente de las obligaciones facultativas, y es que en este tipo de obligaciones, todas las prestaciones que forman parte del objeto se encuentran en una situación de paridad, no hay una más importante que la otra, y no hay una principal y otra accesoria. Todas están en paridad y pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Y cada una de ellas va a asumir el carácter de prestación específica e individualmente determinada, pero se va a deber en forma disyuntiva, una o la otra. Bien. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, la obligación alternativa puede surgir de la voluntad de las partes, o puede surgir de la ley, derivan de la voluntad, obviamente, cuando nacen de contratos, ustedes ya lo saben, o de actos jurídicos unilaterales, pueden ser entre vivos o mortis causa. Y por último, emergen de la ley cuando la consagra de manera directa. Por ejemplo, el artículo 781, incisos A y B, que lo vamos a ver ahora, el artículo 1039, el artículo 1740, bueno, hay varios desperdigados por el código, pero el principal lo vamos a ver ahora en el 1781, que las consagra en forma específica. El programa les pide, bueno, también naturaleza jurídica, bueno, hay dos cuestiones fundamentales que se discutieron con relación a la naturaleza jurídica de las obligaciones alternativas, y una es si existe unidad o pluralidad de vínculos obligatorios. Bueno, dicho de otra manera, dice Pizarro, si en la obligación alternativa encontramos una obligación o varias, condicionadas recíprocamente entre sí. Si el objeto debido es único o es múltiple. Bueno, hay varias teorías, pero vamos a resumirlo, porque no vamos a concentrar la clase en esto, pero básicamente lo que concluimos, también con gran parte de la doctrina mayoritaria, entre las que se encuentra Pizarro, Guerrero, Alterini, es que en la obligación alternativa, como yo les decía cuando empezamos la clase, hay una pluralidad de objetos debidos, inobligaciones, y una unidad de objeto de pago, insoluciones. Es decir, lo que debo, a lo que me obligo, y lo que termino cumpliendo, son dos cosas distintas. Es una u otra. Bien, no nos vamos a concentrar más en este tema, pues son cuestiones formales nada más, simplemente para que lo tengan presente, y sí me importaba que empezáramos a hablar de los caracteres, porque me parece que es lo que hace más a la esencia de la figura de la obligación alternativa. En primer lugar, se va a tratar de una sola obligación, que tiene un vínculo igualmente único, el objeto es plural, está integrado, dijimos recién, en obligaciones por diversas prestaciones, y el cumplimiento se alcanza a través de la ejecución de alguna de las prestaciones. Una vez practicada la elección y operado el descarte de las restantes como una consecuencia propia de la obligación alternativa. Las prestaciones que se encuentran inobligatorias, es decir, las que se comprometió el deudor a incluir dentro del objeto de su obligación en forma disyuntiva, es decir, puedo cumplir con la entrega del auto o con la entrega del departamento, son distintas. Son independientes la una de la otra. Son distintas porque no pueden absorberse entre sí. ¿Me entiende más o menos lo que quiero decir? La obligación que está, que en definitiva, por ejemplo, de entregar una suma de dinero o la otra, no es una obligación alternativa, porque es lo mismo. ¿Se entiende? Si yo me obligo a entregar 2.000 pesos o 3.000 pesos, es lo mismo. Porque la elección del acreedor va a tener que, va a optar obviamente por la menor, y ahí hay una falsa disyunción, dice Pizarro. Porque en definitiva debe solamente dinero que va a depender de ver una cosa o la otra. En realidad las diferencias tienen que existir entre las distintas prestaciones, y no necesariamente se van a vincular con la naturaleza de la prestación. O sea, yo puedo deber, como les dije cuando empezamos la clase, o un auto, o un inmueble, o un departamento. Pero a su vez, la disyuntividad, digamos, la alternatividad entre una u otra cosa de vida, no solamente
se va a centrar en la naturaleza de la obligación, de la prestación, perdón, sino también en las modalidades en las que puede ser cumplida. Por ejemplo, el régimen de las obligaciones alternativas se va a aplicar también, por ejemplo, el artículo 184, si lo tienen a mano lo pueden abrir, les dice elección de modalidades o circunstancias. Fíjense que establece claramente que si en la obligación se autoriza, dice el 184, la elección respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes, es decir, las reglas de las obligaciones alternativas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la obligación de pagar una determinada suma de dinero en efectivo, o en pagarla en 5 cuotas, adicionándole un interés mensual del 2%, por ejemplo. O la de entregar un semoviente, por ejemplo, en tal o cual localidad. Puede ser en Buenos Aires o puede ser en Entre Ríos, a elección del deudor. Eso también es una obligación alternativa, porque no solamente la alternatividad puede centrarse en la naturaleza de la prestación comprometida, sino también en las modalidades de cumplimiento, que en estos ejemplos que yo les di, en un caso es la modalidad de pago en un pago único, o en cuotas, o la entrega en uno u otro lugar. ¿Se entiende más o menos? No solamente es alternativo a la obligación que diferencia entre distintas naturalezas de prestaciones, sino también entre las distintas modalidades. Y el deudor, en definitiva, en las obligaciones alternativas regulares, va a ser el que va a concretizar al momento de cumplir con la obligación cuál de las dos modalidades que están incluidas en el objeto de la obligación va a cumplir. Bien, dijimos entonces que son independientes entre sí las obligaciones, porque no están subordinadas las unas con la otra, no dependen de las demás para su existencia, y esto implica que no hay una principal y otra accesoria, no las afectan la nulidad de alguna a la otra, o la imposibilidad de pago no se va a extender a las demás, y esto tiene una diferencia con las obligaciones facultativas, por eso se los remarco. El carácter divisible o indivisible de la obligación no va a depender de la otra. Y bueno, y la concretización obviamente de una de las prestaciones que integran el objeto de la obligación van a definir la exclusión de las demás, por este carácter independiente que tiene. Bien, a ver, ¿qué más? El programa les dice la elección, concepto de importancia. Bueno, ¿qué es la elección? Para darles una definición de libro, es una declaración unilateral de voluntad, tiene que ser expresa, puede ser tácita, y por sobre todas las cosas tiene que ser recepticia. ¿Qué significa recepticia? Ustedes esto más o menos es una particularidad que han estudiado cuando vieron interpelación. ¿Qué significa que una comunicación sea de carácter recepticio? Que empieza a surtir efecto a partir del momento en que es recibida por la otra parte. Entonces, en realidad, va a ser el deudor el que va a tener que comunicar de una manera expresa o de una manera tácita, en el caso de las obligaciones alternativas regulares, o será el acreedor, en el caso de las obligaciones alternativas irregulares, el que le va a comunicar a la otra parte cuál de las prestaciones van a ser cumplidas en el momento, al momento de cumplimiento de la obligación. Yo sé que lo puedo hacer antes o lo puedo hacer en el momento de cumplimiento. Esto, a ver, la elección, lo que importa es el ejercicio de una actividad complementaria, dice Pizarro, a la constitución del vínculo. Y por supuesto que la elección integra parte del vínculo obligacional. Si no hay elección, prácticamente no hay obligación alternativa. Llegado el momento se verá cómo se resuelve el vínculo. Pero la elección forma parte de la naturaleza de la obligación. Ya tanto acreedor como deudor conocen el carácter con el que han contraído esa obligación. Bueno, y obviamente la elección lo que va a hacer es concretizar cuál es la prestación que será cumplida por el deudor y cuál va a ser descartada. Bien, ¿a quién corresponde la facultad de elección? Como les decía recién, naturalmente en las obligaciones alternativas la facultad de elección le corresponde al deudor. En el artículo 780 se los establece claramente cuando le dice excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. Acá se sigue obviamente un criterio similar al código anterior, ¿no? Pero bueno, nuestro sistema
al igual que en casi todas las otras legislaciones, lo que hace es reconocer de manera subsidiaria al deudor, perdón, la facultad de elección. ¿Por qué? Por aplicación de un principio que ustedes ya a esta altura conocen, que es el de favor de vitores. Cuando la facultad de elección recae sobre el deudor, la obligación es llamada, como les dije hace un rato, alternativa regular. ¿Por qué regular? Porque se entiende que el principio general en materia de elección de cuál es la prestación que va a cumplir es del deudor. ¿Eso implica que no pueden las partes atribuirle la facultad de elección al acreedor o incluso a un tercero? No, pueden hacerlo. En ese caso, la obligación se va a pasar a denominar alternativa irregular, por el solo hecho, no porque sea irregular o porque sea ilegal o porque esté ilegítimamente o incorrectamente constituida, sino porque no responde a los principios generales y naturales de la obligación alternativa. O sea, si nada dicen las partes, se entiende, se presume, que la elección es a cargo del deudor. Si nada dicen las partes. Ahora, por lo tanto es una obligación alternativa regular. Si las partes convienen otra cosa, que la elección va a estar a cargo del acreedor o va a estar a cargo de un tercero, la obligación sigue siendo alternativa, con las mismas reglas, con los mismos caracteres, con la misma naturaleza, pero se la denomina irregular por el solo hecho de que la elección ahora corresponde a una persona distinta de la naturalmente indicada y presumida por la ley. Bien. ¿Cómo se practica la elección? Y esto es importante. ¿Cómo se ejercita la facultad de elección? ¿Había algún tipo de discusión con relación a esto? Sí, porque había parte de la doctrina que decía que había parte de posiciones doctrinarias enfrentadas que decían que la elección siempre tenía que ser previa al cumplimiento de la obligación y expresa, otros decían que no, que podía ser tácita y que podía ser hasta el momento mismo del cumplimiento de la obligación. El deudor la realidad es que el deudor puede realizar la elección expresa o tácitamente. Lo hace de una manera expresa, ¿de qué manera? Cuando determina precisamente cuál va a ser la prestación individualizada, la prestación seleccionada, y lo va a comunicar, como les dije yo hace un rato al acreedor, a través de una declaración de voluntad unilateral y recepticia. ¿Bien? Esto está especificado claramente en el artículo 180, tercer párrafo. Hasta tanto la notificación cursada por el deudor al acreedor no sea recibida por el acreedor, por el destinatario de la elección, o sea, puede ser el deudor o el acreedor, puede ser retractada. Esa es la particularidad que tiene el hecho de comunicar antes del cumplimiento de la obligación cuál va a ser la prestación que se va a cumplir. ¿Le puede comunicar el deudor al acreedor cuál va a ser la prestación a cumplir con anterioridad? Sí, y además hasta el momento en que es recibida por el destinatario, puede revocar la decisión, puede cambiarla. Esto es la relevancia, la virtualidad que tiene el carácter recepticio de la comunicación. Bueno, para ello obviamente es preciso una segunda comunicación, si se va a retractar y va a ser recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la primera, eso es irrelevante. Bueno, después de comunicar a la otra parte, que la otra parte recibe la comunicación de cuál va a ser la obligación a cumplir, la obligación va a quedar firme, es irrevocable. Solamente va a poder ser dejada sin efecto por acuerdo de ambas partes. Bien, sí, obviamente sin que eso afecte derechos de terceros. Bien. Ahora bien, ¿puede ser también tácita? Sí, sí. El sistema que adoptamos va a liberar al deudor de la carga de conservar todas estas formalidades. Y puede directamente realizar la elección al momento de cumplimiento de la obligación. Obviamente que, a ver, no solamente puede ser en el momento de cumplimiento de la obligación, sino también de actos que permitan al acreedor conocer, obviamente con certidumbre, la voluntad, como por ejemplo el hecho de que le entregue una de las cosas acordadas. Así, cuando ejecuta una de las prestaciones, ya sea que sea de dar, de hacer o de no hacer, en ese momento mismo la elección se hace irrevocable. Lo mismo que si se lo hubiera notificado por algún medio fehaciente. Si el deudor ejecuta una de las prestaciones a su cargo de manera inequívoca, se torna irrevocable la elección. Bien. Hasta acá con la elección del deudor. ¿Alguna pregunta? Profe. Sí.
Háblame fuerte porque te escucho muy bajo, ¿eh? Sí. En el caso que, por ejemplo, el deudor se comprometa a entregar una casa o un auto y notifica al acreedor que le va a entregar la casa, pero suponete que unos días antes de entregarle la casa sucede un caso fortuito y, o sea, que está fuera de sus posibilidades, la casa se destruye. En ese caso, ¿la obligación se extingue o, como es alternativa, da la posibilidad de entregarle el auto? Ahora lo vamos a ver a eso porque está previsto en el artículo 781. Pero en ese caso son una imposibilidad sobrevenida de la obligación por causas que no son imputables al deudor. En ese caso, como se trataba de una obligación alternativa, automáticamente la elección se concentra en la restante, en la otra, en la o las otras, porque tal vez no son dos las comprometidas, sino más. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Yo tenía una consulta, profe. ¿Cómo le va? Acá no entra la categoría de calidad media como en las obligaciones de género. ¿Cómo? Lo que hablaban las obligaciones de género, que había que elegir algo de calidad media. No, porque no son obligaciones de género. O sea, pueden tener como objeto cualquier tipo de obligación, pero la realidad es que no hay nada para elegir que sea aleatorio, por eso no existe lo de la calidad media. Porque esto es una u otra, o de varias, pero están identificadas. ¿Viste que lo que dijimos al principio? Sí. Que ninguna Están era mayor que la identificadas, otra. determinadas, son independientes las unas de las otras y están determinadas. Sí. Bien, bien. ¿Te acordás que lo dijimos al principio? Sí, 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 sí. ¿Por qué te quedó tildando esto de Era la calidad media? para fijar ese concepto, si lo había entendido bien. No, por eso te digo, las obligaciones de género son otra cosa, y en este caso, a ver, cuando estamos hablando de obligaciones alternativas, sí o sí, viste que yo te dije, no solamente se puede concentrar en la naturaleza de la prestación, la alternatividad, sino también en la modalidad. Entonces, no necesariamente tiene que ver con esta cuestión. Pero sí es verdad que ya sea que hubiera comprometido una u otra... ¿Cómo? Le hago una consulta así porque yo leí también de Pizarro, lo que dice Pizarro, que dice que con las obligaciones de género, dice, ambas especies tienen en común la indeterminación relativa inicial de la prestación, con la alternativa. ¿Cuáles son las O sea, ambas? como al principio. Chicos, aguárdenme un segundito que voy a buscar los auriculares porque no, va a ser imposible. No, va a ser imposible. Ahora sí. Creo que los escucho mejor. ¿Quién me estaba haciendo la pregunta? Yo le estaba... Alejandro. ¿Qué tal? Sí. Pizarro va explicando las obligaciones alternativas y a la medida va comparando con obligaciones de género, facultativas y a la vez, así para que uno vaya entendiendo bien. La verdad que en ese sentido está muy bien tratado. Está muy, muy perfecto. Y lo que dice de las obligaciones de género, dice que ambas especies, como la alternativa, o sea, la alternativa y la obligación de género, que ambas especies tienen en común la indeterminación la indeterminación relativa inicial de la prestación. Claro, O sea, pero hasta tanto el deudor no elija. Sí, esa es una similitud. Pero pasa que en las obligaciones alternativas, una vez que el deudor elige entre una y otra que están determinadas. Claro, en la de género está determinada por la especie. No, claro, acá no. Claro. Acá te debo un auto, te debo una casa, tal o cual, vieron que yo el ejemplo que les di al principio. Perfecto, sí, se y que en entendió. realidad casi todo bueno, tiene que estar determinado. Lo mismo si lo que compromete en la alternatividad es la modalidad de la obligación. Tiene que estar determinada.
son independientes entre sí y tienen que estar determinadas. El acreedor sabe entre una u otra cuál puede esperar. Perfecto, perfecto. ¿Entendés? Solamente No es que está una. determinado por la especie, te doy una de esta especie, una de tal, ¿me entendés? Perfecto, sí, 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 sí. Sabe cuál puede esperar. La indeterminación que tienen en común es que el acreedor no sabe desde el nacimiento de la obligación cuál es la que va a recibir, pero en realidad tiene que ver con diferencias de distintas categorías de obligaciones. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué pasa cuando la elección está a cargo del acreedor? La elección del acreedor, a ver si puedo volver a compartir la pantalla. Sí, ahí está. Sí, igual no, pensé que tenía el artículo, que se los había puesto como más gráfico el artículo de la elección del acreedor, pero no. Bueno, ¿qué pasa cuando la elección entonces está a cargo del acreedor? Bueno, la elección del acreedor también puede ser realizada de manera, dijimos, expresa o tácita. Cuando alguna de las partes, o ambas partes, por acuerdo de partes, la elección vaya a quedar en las obligaciones alternativas a cargo del acreedor. ¿Cuándo es expresa? Se practica mediante lo mismo, una declaración de voluntad recepticia. El acreedor va a tener que comunicarle de la misma manera al deudor, y por los mismos medios fehacientes de comunicación, o de manera expresa o de manera tácita, cuál es su elección. Y a partir del momento, lo mismo que sucede con la elección a cargo del deudor, a partir del momento que el acreedor realiza la elección, esa elección es irrevocable. Sí, a partir del momento en que es recibida por el deudor o que es ejecutada por el acreedor, con un acto inequívoco que de una forma indubitada nos lleva a pensar que esa es la elección que ha efectuado el acreedor. Lo mismo sucede cuando la elección es por un tercero. Ella la va a realizar, obviamente, que el tercero también lo puede realizar en debido tiempo, con una declaración notificada a todas las partes. Acá dice, hay que hacer una diferenciación. Cuando la elección la realiza un tercero, a diferencia de cuando la realiza el deudor o el acreedor, tiene que ser hecha antes del vencimiento de la obligación, porque le tiene que dar al deudor el tiempo suficiente para tomar determinadas medidas que tienen que ver con ejecutar los actos necesarios para poder cumplir con la prestación elegida. ¿Por qué? Porque si nosotros le permitiéramos al tercero, dice Casó, elegir la prestación recién el día del vencimiento, podría darse el caso de que el deudor no tuviera el tiempo necesario, no tuviera a su disposición la prestación a su cargo. Entonces, no olvidemos que aun cuando la elección la haga un tercero y sujetemos la elección a cargo de un tercero, el tercero es el único caso en las cuales en las obligaciones alternativas, la elección tiene que ser efectuada antes del vencimiento. ¿Para qué? El fundamento ¿cuál es? Darle tiempo al deudor a realizar las gestiones necesarias para cumplir con la obligación a su cargo. Bien. ¿Qué más? Dijimos que en cuanto a los, creo que acá el programa les dice algo así como efectos de la elección. Bueno, en este caso, ya más o menos esto lo explicamos. Esto hay que cumplirse, la elección concreta, obviamente la prestación, y a partir del momento en que es notificada la otra parte y que es recibida por la otra parte, o que es realizado, ya sea por el acreedor o por el deudor, algún acto inequívoco que nos lleve a pensar que esa es la obligación elegida, es decir, que comience a ejecutarla, a partir de ese momento es irrevocable, adquiere irrevocabilidad. Y hay un efecto que es importante que repasemos, que es el efecto retroactivo. A ver, ¿tiene efecto retroactivo la elección que realiza? Hay parte de la doctrina que dice que sí, otra parte de la doctrina que dice que no. Si el acto de elección genera o no genera efecto retroactivo en la obligación alternativa. ¿Cuál es la posición que más o menos es un poquito más moderada en este sentido? Rechazan, obviamente, es rechazar primero el efecto retroactivo por el cual no surge de la ley, ni aparece en la naturaleza de la obligación. ¿A usted por qué le parece que no sería del todo procedente otorgarle un efecto retroactivo a la elección del deudor, del acreedor, de cualquiera de los dos?
Pensemos un poco, ya ustedes a esta altura ya saben. Sí. Y ya, ¿cómo? Puede ser que no se le atribuya lo que vendría a ser el efecto retroactivo en el sentido de que si ya notificó, ¿no?, que quiere tal prestación y, por ejemplo, el deudor, en el caso de que el acreedor sea el que decide, ¿no?, y el deudor hizo todo lo que vendría a ser los preparativos para entregarle la cosa, no puede decir a último momento, bueno, vamos a ir para atrás, ya no quiero eso, quiero que me des el auto, cuando ya hizo todo el papeleo. O no sé si se relacionará con eso. Lo que pasa es que el efecto retroactivo no tiene que ver con el cambio a último momento. ¿Qué es el efecto retroactivo? ¿Qué les parece que la elección del acreedor o del deudor otorgaría, con efecto retroactivo pudiera tener o no sentido en este caso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significa que tenga efecto retroactivo? Si el deudor elige una de las prestaciones al momento de la elección y descarta en el momento de elegir todas las demás que hubieran estado y que hubieran formado parte del objeto de la obligación, el efecto de la retroactividad, ¿qué implicaría? ¿Que todas las demás nunca hubieran existido? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Por eso les pregunto, si están entendiendo lo que les quiero decir con efecto retroactivo. El efecto retroactivo, si él debía, por ejemplo, integraba en el objeto de la obligación dos prestaciones, al momento de la elección, descarta una de ellas, por ejemplo. Entonces, el efecto retroactivo implicaría que a la prestación que debe, la debe desde el inicio de la obligación, y la otra es como si nunca hubiera existido. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido en una obligación alternativa, que es la diferencia con las restantes obligaciones? No, porque sería cumplimiento de solo una. Exactamente. O sea, automáticamente está descartando las demás. ¿Para qué queremos hacer de cuenta como si las demás nunca hubieran existido? Y como si la que realmente debe, la debe desde el inicio de la obligación. Ya no sería alternativa. Ya no sería alternativa, perfecto. Perfecto, ¿entendieron los demás? Sí. Sí. Bien, entonces. ¿Qué pasa cuando la obligación alternativa es regular? Y sucede esto que nos preguntaba su compañera, que era el tema de la imposibilidad de pago de alguna de las prestaciones. A ver, yo acá les hice un cuadrito chiquito con relación a las obligaciones alternativas regulares, que está previsto en el artículo 781, alguno de los siguientes supuestos y vicisitudes cuando la prestación resulta imposible. Si la prestación resulta imposible, por el ejemplo que nos daba hace un rato su compañera, por causas ajenas o por causas imputables al deudor, la obligación se concentra en la otra automáticamente. Ahora, cuando es por causas imputables al acreedor, estamos hablando de las obligaciones alternativas regulares, en las cuales el deudor es el que elige. ¿Qué pasa si una de las prestaciones resulta material o jurídicamente imposible por causas imputables al acreedor? El acreedor hizo algo para que alguna de ellas no fuera posible de ser cumplida en el momento de la ejecución o de la elección. En este caso, existe la opción, de acuerdo al artículo 781, de dar por cumplida la obligación o elegir la restante más los daños y perjuicios. Puede elegir el deudor la restante y cobrarle al acreedor los daños y perjuicios porque a lo mejor para él era mucho más productivo y mucho más rentable cumplir con la otra prestación a su cargo. Y resulta que por causas imputables al acreedor, una de esas prestaciones, que era justamente la que iba a elegir, se perdió. ¿Se entiende? Bueno, doy por entendido que sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa si todas las prestaciones, es decir, supongamos que eran dos las prestaciones que integraban el objeto de la obligación al momento de su nacimiento? Si todas las prestaciones resultan imposibles. Bueno, si la imposibilidad es sucesiva, es el código, es decir, primero una y la otra después, la obligación se concentra en la última.
excepto por causas imputables al acreedor. Otra vez, el deudor elige con cuál queda liberado. Si la imposibilidad es simultánea por causas atribuibles al deudor, es decir, las dos al mismo tiempo, se va a liberar obviamente entregando el valor de cualquiera de ellas. Si es por causas atribuibles al acreedor, puede dar por cumplida la obligación, lo mismo que pasaba con el anterior supuesto, con una sola de ellas más los daños y perjuicios. Y si es por causas ajenas a ambas partes, la obligación directamente se extingue. Esto es lo que puede pasar en las obligaciones alternativas regulares cuando existe, que en realidad es la primera pregunta que se les vino a la cabeza a ustedes, cuando a través de su compañera me preguntaron, ¿qué pasa si una de las prestaciones desaparece? ¿Qué pasa si una de las prestaciones resulta de imposible cumplimiento al momento de la elección o antes? Bueno, el artículo 181 es el que le da la respuesta. En el primer caso, si una de las prestaciones, si una sola resulta imposible, estas son las respuestas que le da el 181. Por causas ajenas o imputables al deudor, la obligación se concentra en la otra. Por causas imputables al acreedor, se da por cumplida, casi siempre es esta la solución, dar por cumplida la obligación o elegir la restante más los daños y perjuicios. Bien, y acá en realidad lo que hace es una diferenciación en si todas las prestaciones resultan imposibles, en qué momento, si es sucesiva, si es simultánea. Bien, ¿qué pasa cuando se trata de obligaciones alternativas irregulares? En este caso, el artículo 782 reproduce algunas cuestiones que es importante tener en cuenta, no porque la obligación sea irregular, sino porque cuando la elección la realiza el acreedor, pónganse a pensar que está eligiendo sobre algo que tiene que cumplir la otra parte y que no sabía, lo mismo que pasa con el tercero, cuál es la elección que iba a realizar el acreedor. Si una de las prestaciones que eligió el acreedor, que integraban parte del objeto de la obligación, resulta imposible, dice el 782, por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, atribuibles a la responsabilidad del acreedor, la obligación se va a concentrar igual que en el caso de la obligación alternativa regular en la restante. Pero si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, no se olviden que es él el que sabe cuál de las dos obligaciones tiene que cumplir, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar la prestación que sí es posible o el valor de la que resulta imposible. Artículo 182, inciso A. Con, obviamente, en todo caso, con más los daños y perjuicios. ¿Se entiende la diferencia? No se olviden que es el deudor el que sabe cuál de las dos obligaciones debía cumplir. El que tenía estas dos obligaciones a su cargo, que podía ser una o la otra. Si la imposibilidad sobreviene por alguna causa atribuible a la responsabilidad del deudor, ojo, se supone que sabe por qué lo hace, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar la prestación que sí es posible, con más los daños y perjuicios, o el valor de la que resulta imposible. Esta es una opción que no tenían los dos, ¿se acuerdan? Bien. ¿Qué pasa si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, como pasaba en el caso de la obligación alternativa regular? La obligación se va a concentrar en la última, excepto que la imposibilidad de la primera, obviamente igual que en el otro caso, obedezca a causas que comprometen la responsabilidad del deudor. En ese caso el acreedor, dice el 782, tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las prestaciones. Y si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, y la imposibilidad es simultánea, es de todas al mismo tiempo, el acreedor va a tener derecho a elegir con cuál de ellas quiere que sea cumplida la obligación y debe al deudor los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad, obviamente, que le reporte el pago realizado. Lo mismo que en el otro caso, cuando yo les decía, el deudor termina sin tener a su cargo, digamos, termina sin tener una verdadera capacidad de elección, porque resulta que no le queda otra cumplir con esta, porque la otra es imposible. Y puede ser que esta otra no lo hubiera elegido nunca porque le era más onerosa. Bien, y por último, si son por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a elegir, dice el inciso C, a elegir con el valor de cuál de ellas queda satisfecho. Si todas las prestaciones obviamente resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de ambas partes, la obligación se extingue, lo mismo que sucedía en el caso de las obligaciones alternativas regulares. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? Parece un trabajo, ¿verdad? Sí, se entendió. Bien. Obviamente que hay que estudiarlo, no se
lo van a acordar de un día para el otro, pero básicamente es razonar a cargo de quién está la elección y por qué la ley toma la determinación de dar este tipo de soluciones. Fíjense que cuando la elección está a cargo del acreedor y alguna de las prestaciones resulta imposible, cuando es por causas ajenas a las partes o por causas imputables al deudor, generalmente la ley le da la posibilidad al acreedor de que exija el valor de alguna de ellas. ¿Por qué? Que no pasaba en el caso de las obligaciones alternativas regulares. Porque es el deudor, chicos, el que tenía a su cargo la realización de una u otra obligación. Entonces, si la cosa desaparece, digamos, resulta imposible, entre comillas, a causa del deudor, por causas imputables al deudor, ¿les parece que la ley podría darle la posibilidad, como pasaba en las obligaciones alternativas regulares, de que eligiera al deudor con cuál queda liberado? No. Es el acreedor, el que tenía a su cargo la elección, el que va a elegir con el valor de cuál de ellas va a quedar liberado. No importa si una de ellas es imposible. No puede elegir, obviamente, una tercera. No puede elegir otra prestación, sino de las que estaban incluidas en el objeto de la obligación, elegirá el valor de cuál de ellas, el valor de con cuál de ellas se va a considerar satisfecho, se va a considerar liberado. Profe, Sí. yo tenía entendido que en el caso, por ejemplo, de que el deudor, perdiera todos los objetos con los que se había comprometido a entregarle al acreedor, este se veía obligado claramente a pagar, pero tenía entendido que era la última cosa que desaparecía. O puede ser cualquiera. No, eso cuando la imposibilidad sucesiva, que lo vimos en el artículo 781, cuando la obligación se concentra en la última, sin la imposibilidad sucesiva, cuando, excepto que sea por causas imputables al acreedor, el deudor va a elegir con cuál queda liberado y obviamente se concentra en la última. A ver, si es por causas imputables al acreedor, el deudor elige con cuál queda liberado, pero si la imposibilidad es sucesiva, la obligación se va a concentrar en la última, porque es lo mismo que el primer ejemplo, básicamente. Vieron que la primer parte, esperen que lo vuelvo a poner, del artículo 781 les dice: si una de las prestaciones resulta imposible, por causas ajenas o por causas imputables al deudor, ajenas, cuando dice ajenas, se refiere ajenas a ambas partes, o por causas imputables al deudor, que es quien tiene que realizar la elección, la obligación se concentra en la otra. ¿Por qué? Porque acá no importa, la obligación se concentra en la otra porque el deudor es el que tenía la elección. Entonces falla una y bueno, será la otra. ¿Tá? Pero si es por causas imputables al acreedor, se da por cumplida la obligación o elige la restante más los daños y perjuicios que, como vimos hace un rato, ¿por qué le va a cobrar daños y perjuicios? Le podría cobrar daños y perjuicios al deudor, porque justamente hizo desaparecer la que a él le correspondía o la que a él le resultaba más fácil para cumplir y resulta que tiene que cumplir con la otra que le resulta más onerosa. Bien. Ahora, cuando la imposibilidad es sucesiva y desaparece una primero y queda la otra, y básicamente es casi la misma prestación que esta, que la primera, la obligación se concentra en la última. Excepto que fuese por causas imputables al acreedor, otra vez lo mismo, el deudor va a elegir con cuál queda liberado. ¿Hasta acá te contesté, Lisa? Sí, ahí lo entendí mucho mejor. Y en el caso, por ejemplo, del acreedor, entonces, tiene la opción de, o sea, el deudor de reclamarle daños y perjuicios, o si siguen existiendo, por ejemplo, otras alternativas que pueda pagar, la puede elegir, ¿no? Y saciar por completo la obligación. Si la elección está a cargo del deudor, el deudor elige. Eso es lo que te dice esta segunda parte del inciso A. Si es por causas imputables al acreedor, o da por cumplida la obligación, que decir, bueno, listo, mirá, vos hiciste desaparecer justo la que yo iba a cumplir, y en realidad la otra se me torna demasiado onerosa, bueno, listo, damos por cumplida la obligación, ya está, no voy a cumplir con ninguna. O elige la restante, y es obviamente que es opcional, no es obligatorio reclamar los daños y perjuicios, pero tiene el derecho a reclamar los daños y perjuicios por la mayor onerosidad que la elección forzada, en definitiva, le está ocasionando. Vos imaginate que ibas a entregar un auto o un departamento, ¿qué es más caro? Departamento. Resulta que el auto, claro, el departamento, entonces resulta que el auto estaba, por poner un ejemplo,
hipotético estaba en depósito bajo responsabilidad del acreedor. Y resulta que el auto lo roban, desaparece, se incendia. Bueno, a ver, pero era bajo la responsabilidad del deudor, y no desaparece ni se incendia por casos fortuitos, sino por tal vez alguna conducta negligente por parte del acreedor. Bueno, ahora tengo que cumplir con el departamento, que da la casualidad que yo ya había pensado mejor con cuál iba a cumplir, y iba a cumplir con el auto porque me resultaba mucho más oneroso cumplir con el departamento. Entonces ahora, que me forzaste a tomar una decisión, porque en realidad, por más que se trate de una obligación alternativa, no puedo elegir cualquier cosa, tengo que elegir, y ahí está la diferencia con las obligaciones de género, no puedo elegir cualquiera dentro de una especie, tengo que elegir de entre esas dos que tenía determinada, una de las dos. Entonces, elijo la restante, porque en realidad es una elección, y yo en este caso, esto es personal, es una elección aparente la que está efectuando el deudor. No hay ninguna elección para hacer acá, no le queda otra, es una elección forzada porque el otro objeto de la obligación, la otra prestación desapareció. Elige la restante, más los daños y perjuicios, o directamente da por cumplida la obligación. ¿Se entiende? Bien. Sí, gracias, profe. Obviamente que se entiende que la solución no sea la misma cuando la elección está a cargo del acreedor. Bien. Bueno, yo creo que esto, la parte de obligaciones alternativas estaríamos más o menos, las obligaciones alternativas regulares e irregulares ya más o menos las hemos cubierto. A ver qué pasa con la obligación facultativa. A ver, para que vean un poco la diferencia entre una y otra. Perdón, ¿hasta acá alguna otra pregunta? La obligación facultativa, a ver, ¿qué pasa con la obligación facultativa? ¿Cuál es y cuál es la diferencia con la alternativa? Es poco nítida la diferencia dependiendo de cómo estudien ustedes la definición. La obligación facultativa también tiene por objeto, aparentemente, más de una prestación. Pero la definición que yo elegí les dice claramente cuál es la verdadera naturaleza de la obligación facultativa, porque es aquella que tiene por objeto una sola prestación, pero que permite que el deudor pueda, voluntaria y discrecionalmente, optar por sustituirla por una distinta, y liberarse cumpliendo esta última. Por ejemplo, les puse yo acá, A le debe a B la suma de 100.000 pesos, pero puede liberarse de dicha obligación entregando al acreedor el cuadro denominado, por ejemplo, Retrato de Doña Rosa. Esto lo saqué de un libro de texto. El artículo 786 les dice, la obligación facultativa tiene una prestación principal y accesoria, y esta es la diferencia con la obligación alternativa. ¿Se acuerdan que dijimos que la obligación alternativa, las dos prestaciones, o las varias prestaciones que integraran su objeto, estaban en una situación de paridad, no había una prestación principal y otra accesoria? Esta es la principal diferencia con la obligación facultativa. La obligación facultativa tiene una prestación principal y una accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. No es muy feliz el 786, a diferencia de las definiciones de los otros artículos, el 786 parece medio trabalengua, porque pareciera repetir siempre lo mismo, pero en realidad, por eso les puse la primera definición más arriba, que me parece un poco más clara, que es la que le dice que tiene por objeto una sola prestación. A ver, no es lo mismo que la obligación alternativa. La mayoría de la doctrina, en eso son bastante contestes, en opinar que el objeto de la obligación facultativa es uno solo, una sola prestación. Pero es el deudor que hasta el momento de ejecutar la facultad de optar, puede voluntaria y discrecionalmente optar por sustituirla por una distinta, por la mal llamada accesoria. Que esto no tiene que ver con el valor de las prestaciones, ni con la importancia, ni con la onerosidad de las prestaciones. El deudor dice, yo cumplo con la obligación de entregarte los 100.000 pesos, pero figura dentro del acto constitutivo de la obligación, obviamente, liberarse de dicha obligación entregando al acreedor el cuadro denominado tal. Cumplo uno u otro. Ahí se parece mucho a la alternativa, pero en realidad, ¿por qué decimos que tiene por objeto una sola prestación y no dos, como aparentemente sucede en la obligación facultativa? A ver, piensen un poco. Del mismo articulado, Puede ser Sí. que si se pierde esa prestación directamente se extingue la obligación, a diferencia de las alternativas. Pero más allá de eso.
¿Por qué hay una sola prestación? Porque en sí la Y otra está como... aparentemente habría... Perdón. Creo que es Sí, porque sí, en sí, sí la dale, otra está termina. como garantía. Es decir, que si vos no querés cumplir con la prestación, como deudor, ¿no? Tenés que entregar una casa, pero bueno, te dan la opción de que si no entregas esa casa, entregando, por ejemplo, una suma de dinero, ya estarías como, por decirlo de una manera, satisfaciéndola, creo. En realidad tiene que ver con el vínculo. A ver, piensen un poco. En realidad no hay una obligación acá, como en las obligaciones alternativas, una prestación in obligatione y otra in solutione. Hay una sola que forma parte del objeto obligacional y que va a constituir el medio de liberación también del deudor. Y la otra, la aparentemente accesoria, está fuera del objeto obligacional. ¿Por qué? Lean el 186 con atención. ¿Por qué está fuera del objeto obligacional? Más allá de que pueda elegirla el deudor para cumplir. Porque el acreedor, chicos, es la única que puede reclamar. Solo se puede exigir la principal. Pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. Que en realidad, dice Pizarro, ni la principal, ni la prestación debida es la principal, ni la otra es la accesoria. Porque en realidad la accesoria, la doctrina en esto es bastante unánime, la accesoria está fuera del objeto obligacional. ¿Por qué? Porque no la puede reclamar el acreedor. En la obligación alternativa, como vimos, ya sea que sea regular o irregular, las dos conforman parte de la prestación. Entonces, al momento de la elección, el deudor va a elegir entre una y otra, y el acreedor sabe que puede recibir una y otra. Y si la elección está a cargo del acreedor, va a poder optar entre una y otra. En la obligación facultativa, no. Por eso se llama facultativa, porque es facultativo del deudor elegir entre cumplir una prestación, mal llamada principal, o la accesoria. ¿Por qué la principal es principal en algún punto? Porque es la única que puede ser reclamada por el acreedor. Si no hay cumplimiento espontáneo por parte del deudor, lo único que puede hacer el acreedor es reclamarle la principal, que en realidad va a ser la única que integre el objeto prestacional. La otra, la que en realidad, como dice Pizarro, no integra el objeto obligacional, sino que está en la facultad de pago para el acreedor, perdón, para el deudor, esa es facultativamente elegible por parte del deudor para cumplir la obligación al momento de ejercitar la opción o al momento de ejecutar la obligación. Perfecto. Claro, Bien, o sea bien. que en el caso de que esté o sea, la obligación de dar una casa, si se produce un caso fortuito, como solamente el acreedor puede reclamar la mal llamada obligación principal, se extinguiría directamente. Se extingue directamente. Porque el otro era facultativo del deudor. Exactamente, el deudor puede facultativamente igual cumplir con la otra a la que puede acudir en el caso de imposibilidad o en el caso de que se le ocurra. ¿Se entiende? Pero el acreedor solamente va a poder reclamar la principal. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si se escucha bien, porque anda medio mal. Más o menos, sí. Entendí lo que explicaste, pero en el artículo que dice el acreedor solo puede exigir la principal y otra accesoria. No, la principal. Claro, pero en el texto acá que estamos leyendo, por eso es que se le critica que es muy poco feliz la redacción de... Ah, ok, claro, no me queda claro. Porque en realidad no puede exigir la accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal.
Y la otra accesoria existe ahí, como está en facultad de pago para el deudor. Es algo a lo que puede echar mano, dice Pizarro, en el caso de que se le complique, por decirlo en términos criollos, o de imposibilidad de pago, o de algún tipo que se le torne excesivamente oneroso cumplir la obligación principal. Pero no integra parte del objeto obligacional porque no la puede reclamar. Ustedes vieron cuando empezamos viendo la materia ya lejos, que en realidad parte del vínculo como elemento de la obligación implica las facultades que le otorga la ley al acreedor para constreñir al deudor a cumplir con ese proyecto prestacional a su cargo que va a tender a satisfacer el interés del acreedor. Entonces, si yo no le otorgo vínculo al deudor, perdón, al acreedor, para poder ejecutar la accesoria, no forma parte del objeto obligacional, básicamente. Es solamente por eso se llama facultativo. Pues solo facultad del deudor elegir si la toma o no la toma para cumplir a último momento, en el momento que él realice la elección o ejecuta la obligación. Parte de los ejemplos que ustedes van a encontrar, van a ver que hay quienes dicen, fíjense que si ustedes se figuran el título constitutivo de la obligación, lo único que va a figurar es la obligación principal, digamos, mal llamada obligación principal. Y va a figurar como que existe la posibilidad del acreedor de liberarse entregando otra cosa distinta. Pero en realidad no es una obligación alternativa porque no tiene dos prestaciones entre las cuales pueda elegir el deudor o, como en el caso de la obligación alternativa irregular, el acreedor. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Sí, en realidad, profe, no es, o sea, no es que es poco feliz el artículo, es inexacto, porque dice el acreedor solo puede exigir la principal y otra accesoria. O sea, esa parte directamente. La obligación en realidad nunca dejó de ser de objeto único. Solamente se previó, además, de una manera accesoria, se previó la facultad, en facultad de pago, como le dije yo hace un rato que utiliza ese término Pizarro, y también lo utilizan otros autores, solamente se previó en facultad de pago una prestación distinta, con la que podía liberarse el deudor. Pero solamente esto tiene que ver con la voluntad del deudor. No interviene la voluntad del acreedor en la conformación de esta obligación. ¿Se entiende? La obligación alternativa, si yo voy a constituir una obligación alternativa, el deudor va a cumplir con esto o con esto, con el departamento o con el auto. Pero en realidad, de esa conformación de la voluntad, para poder hacer nacer la obligación de doble prestación, o de triple, de cuádruple, pongo doble porque es más fácil de entender, pero para hacer nacer esa obligación intervino la voluntad de las dos partes. Tanto el acreedor como el deudor estuvieron de acuerdo en que alternativamente el deudor pudiera cumplir con una o con otra, ya sea que la elección estuviera sujeta al deudor o al acreedor. Ambas voluntades conformaron ese consenso que llegó a hacer nacer esa obligación de objeto plural. En las obligaciones alternativas, no. La única voluntad que interviene en la obligación, digo de nuevo, mal llamada accesoria, es la del deudor, porque lo que integra el objeto obligacional, en donde intervino la voluntad de ambas partes, es en la obligación en la primera prestación. Por eso que gran parte de la doctrina dice, entonces no es una obligación de objeto plural esta. La obligación facultativa es una obligación de objeto único. ¿Por qué? En la conformación de las voluntades de ambas partes solamente se previó ese objeto. Y después la otra está en facultad de pago, en la que solamente interviene la voluntad del deudor. Si el deudor, es más, ¿puede figurar en el título constitutivo? Sí puede figurar en el título constitutivo la facultad del deudor de cumplir con una obligación accesoria. Pero en este caso el acreedor no interviene en la voluntad del acreedor. El acreedor no puede decir, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en que cumpla con una cosa o con la otra. En cambio, la obligación alternativa sí, porque los dos conforman esa obligación. En la obligación facultativa, no. Sí. La alternativa, la veo muy similar. ¿Cuál es la diferencia con la cláusula penal? Porque si no cumple una obligación, bueno, cumple la cláusula, o en este caso cumple la otra obligación. No, porque no es la cláusula penal es una sanción, no es una elección.
salvo que se hubiera puesto de esa manera. En caso de incumplimiento, a opción o a elección del deudor o del acreedor, podrá cumplir con, no sé, los intereses o con la cláusula penal. Ahí sí. Claro, Pero o si sea, no, las si otras, no, no, las es dos, es por una ejemplo, sanción. si fueran la casa y el auto, ¿no? Las dos pueden, bueno, bastante improbable, pero pueden ser incumplidas, o sea, por caso fortuito, por ejemplo, que no pueda entregar ni la casa ni el Que falten las auto. dos, Claro, que existe una imposibilidad de pago de las dos. Sí, ¿qué pasa claro, ahí? eso puede pasar y no así con la cláusula penal, o sea, la cláusula se paga siempre. Sí, porque en realidad no hay una imposibilidad, o sea, la imposibilidad sobrevenida de la prestación por alguna de los hechos que configuran imposibilidad de pago no se me ocurre. Podría ser, pero ya de por sí es una sanción la cláusula penal, como para decir, ay, no sé. Por eso, capaz que si me das un ejemplo de lo que me querés decir, te entiendo, pero si la comparación es con la cláusula penal en sí misma, donde se establece en un contrato que o cumple la prestación a su cargo o paga la cláusula penal, no, eso no es una obligación alternativa, eso es una sanción prevista para el caso de incumplimiento. No es la elección libre del deudor. Ah, no importa, no cumplo, total te pago la cláusula penal. ¿Se entiende? O sea, no Sí, sí. formó parte del objeto de la prestación. No es que las dos partes estaban de acuerdo con que cumpliera una cosa o la otra. No, la cláusula penal es en sustitución, ustedes saben lo que es la cláusula penal, como una especie de indemnización anticipada para el caso de incumplimiento. O sea, se calcula más o menos una serie de daños y perjuicios que conforman parte de lo que puede sufrir el acreedor en caso de incumplimiento del deudor, y bueno, se arma una indemnización anticipada en concepto de cláusula penal. Pero no es a elección libre del deudor, y no creo que el acreedor esté tan contento de decir, ah, sí, con cualquiera de las dos está bien. Profesora, una Sí, consulta. ¿Usted está diciendo que el acreedor podría no llegar a conocer cuál es la prestación accesoria? sí. ¿Y Lo que dónde pasa está es que ahí en la general, si se voluntad de tratara de la una parte? obligación no está, por eso que te dicen que no integra el objeto de la obligación, el objeto prestacional, van del proyecto prestacional a cargo del acreedor. Perdón, a cargo del deudor. No está la voluntad del deudor. La procedencia de la obligación facultativa, es decir, de la que está en facultad de pago, la accesoria, vamos a poner, no me gusta llamarla de esa manera, pero bueno, la accesoria solamente proviene de la voluntad de la voluntad del deudor. Sí. Que puede En ser cuanto a conocida por el acreedor, sí, claro, en general sí está en los títulos constitutivos. Pero de Bueno, ahí en entonces, más, sí. pero en cuanto al pago está la voluntad del deudor, pero sí está la voluntad del acreedor en cuanto a cuando nació la obligación, No, él sabía no, que el porque deudor podía él no tiene derecho a liberarse si entrega discutirla. o 100 botellas de Sí, vino Malbec o 100 botellas de vino, no sé, otras. Pero él ya sabía, entonces él da la voluntad. en realidad es una voluntad indirecta, porque en realidad él no interviene en eso, él no puede discutir eso. ¿Entendés? Él lo que discute es la prestación principal, en lo que se pone de acuerdo con el deudor, es en la prestación principal. A ver, yo quiero las 100 botellas de vino Malbec. Bueno, pero yo puedo cumplir entregándote otra cosa distinta. No pongamos el ejemplo como de la misma naturaleza porque suena como raro, porque suena más alternativa que facultativa. Pero bueno, si no te puedo entregar las 100 botellas de vino Malbec, te entregaré otra cosa en sustitución. Pero bueno, es una facultad del deudor en la que interviene solamente la voluntad del deudor, y puede o no estar en el título constitutivo lo que realmente va a entregar como facultad. Sí, obviamente que tiene que estar en la voluntad de las partes, y ahí entiendo dónde va tu pregunta, el hecho de contraer una obligación facultativa. No puede, si no estoy engañando al acreedor que piensa que va a recibir un objeto único y resulta que yo vengo con que ejercí la facultad de entregarte cualquier cosa. Claro. Obviamente que tiene que conformar parte del consenso entre ambas partes de que se trata de una obligación facultativa, pero no forma la voluntad de ambas partes el hecho de cuáles son las dos cosas comprometidas en el objeto de la obligación, como en la obligación alternativa, que sí pueden discutir, mirá, yo quiero que cumplas con esto o con lo otro. Bien, bien. Bien.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, básicamente acá lo que han visto es que mientras en las obligaciones alternativas las dos prestaciones se encontraban en paridad, acá se encuentran en disparidad. Esto que el código llama prestación principal o obligación principal y la prestación accesoria, lo que está queriendo marcarles es la disparidad entre ambas prestaciones y no con que una tenga prelación sobre la otra, ¿tá? Porque el deudor puede elegir la facultativa tranquilamente sin que le importe que tenga carácter principal o accesorio. Pero básicamente están en disparidad, no es lo mismo. No es lo mismo que las obligaciones alternativas, como lo explicamos recién con el ejemplo. Bueno, básicamente, si esto lo leen de cualquier libro de texto van a encontrar las diferencias, pero algunas de las diferencias que en las obligaciones alternativas van a encontrar, obviamente, como les decía yo hace un rato, la pluralidad de prestaciones en el objeto de la obligación, van a integrar el objeto de la obligación ambas prestaciones, y va a haber una unidad de prestación al momento de la elección. En la obligación facultativa, no. La prestación debida es única, o sea que lo que integra el objeto de la obligación es la prestación principal, vamos a llamarla así. Aunque admite una pluralidad de prestaciones al tiempo del pago, es decir, alguna o algunas de las que puede echar mano el deudor para cumplir la obligación. Para liberarse en realidad, porque en realidad no está satisfaciendo el interés del todo del acreedor, sino que está apelando a una facultad que le otorga la ley en este tipo de obligaciones. Bien, la naturaleza de la obligación alternativa, ustedes ya saben, se determina por la prestación que se elija, o sea que la obligación va a ser de dar, de hacer o de no hacer en función de la prestación elegida. Si la prestación que elige el deudor o el acreedor, según a cargo de quien esté la elección, es de dar, la naturaleza de la obligación será de dar. Si es de hacer, será de hacer, si es de no hacer, es de no hacer. En cambio, en la obligación facultativa, la prestación, digamos que la naturaleza la define la prestación principal, que es en realidad la única debida, no la accesoria. Vamos a hablar de que es una obligación de hacer, si la obligación principal comprometida por el deudor es una obligación de hacer. Vamos a hablar que es una obligación de dar, si la obligación principal comprometida por el deudor es una obligación de dar. No importa la naturaleza de la obligación facultativa para definir la naturaleza de la obligación. Bueno, después en las alternativas ya lo mismo, la facultad de elección puede recaer sobre cualquiera de las partes, inclusive hasta sobre un tercero, y en el caso de la obligación facultativa, obviamente que no, el derecho a optar por la prestación siempre se va a centrar en el deudor, porque es la que tiene en facultad de pago, recae exclusivamente sobre el deudor. ¿Estamos? Con relación a lo que me preguntaba, creo que era Lucas, ¿qué pasa si en este caso él puso un ejemplo un poco difuso, esto de si te debo una caja de vino Malbec o te debo una caja de vino así? ¿Qué pasa si dudamos? Si ustedes, cuando sean abogados, toman el título constitutivo de una obligación y están en la duda, y no hay ningún elemento que pueda confirmar si la obligación es alternativa o facultativa. Ante la duda es Se presume. alternativa, ¿no? ¿Cómo? Se presume alternativa. Se presume alternativa según el artículo 788 del Código Civil. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que tener presente en el caso de que aparezca un caso que sea dudoso. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Porque ya estamos recontra en tiempo, esto se va a cortar. Ahí pregunta una compañera en el chat si entonces A ver, con para el que lo cumplimiento veo, de la ¿puedes compartir obligación, pantalla? A ver. Entonces, con el cumplimiento de la obligación accesoria, ¿se toma como satisfecho el interés del acreedor? En realidad, pierde derecho el acreedor a reclamar la prestación principal. La que va a satisfacer el interés del acreedor, lo que estaba en el plan prestacional, era la obligación principal. Ahora, es una facultad del deudor cumplir con la otra, independientemente de que satisfaga o no satisfaga el interés del acreedor. Es una ficción legal, como que la ley da
por satisfecho el interés del acreedor, da por cerrada la obligación si ejecutamos la obligación accesoria. Pero no era la que integraba el objeto de la obligación. Está bien la pregunta igual, porque es como, a ver, ¿en qué quedamos? Si el acreedor intervino, la voluntad del acreedor intervino con el deudor en hacer nacer una prestación principal que a él le interesaba para satisfacer su interés, ¿por qué daríamos por satisfecho al acreedor con la obligación accesoria? Bueno, porque él aceptó contraer una obligación así. Por eso que yo les decía hoy cuando le explicaba a Lucas, obviamente no podemos engañar al acreedor. Que no tenga derecho a elegir cuál va a ser la prestación accesoria con la que en definitiva el deudor puede a último momento cumplir, no quiere decir que no sepa o que no podamos, o sea, o que podamos establecer una obligación con un título constitutivo con una obligación principal y ocultar la accesoria. Él se supone que ya sabe que esto puede pasar. Pero sí, obviamente, o sea, hay una ficción a la que recurrimos dándose por cumplida la obligación con la obligación facultativa. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Yo les sugiero que este tema lo estudien más o menos en comparación entre una y otra, y mucho más que eso no hay. El 781 es básico, el 782 también, porque son las vicisitudes, lo que puede suceder en el caso de imposibilidad de una y otra, que en realidad es lo que hace interesante, digamos, más, lo que complejiza un poco más el tema. Todo lo demás ya lo saben, porque es fácil de recordar, a quién le corresponde la elección, en uno y otro caso, y bueno, básicamente los caracteres, que esto ya lo hablamos, y me parece que ya les ha quedado claro de la misma charla que hemos tenido. Sí, es más complejo el tema del 781 y 782. Eso sí, por ahí tiene que quedarles más presentes, y el caso de duda, que, bueno, que lo resolvimos recién, por si llega a haber algún caso que los ponga en situación de resolver si la obligación es alternativa o facultativa. ¿Cuál era ese artículo, profe? En el caso de duda. ¿Cuál? 788. Perfecto. ¿Algo más? Gracias. A ustedes, chicos. Nos vemos la clase que viene. Chao, hasta luego, buen fin de Perfecto. semana. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos.